Cuenta la antigua leyenda que, en el vasto Olimpo, donde las nubes eran tan suaves como el algodón y los rayos de sol parecían siempre iluminar con un brillo divino, Venus, la diosa de la belleza y el amor, se hallaba inmersa en pensamientos que ningún otro dios comprendía. Aunque vivía rodeada de admiración y devoción, una inquietud nacía en su interior, una sensación extraña que se manifestaba como un vacío que ni la más perfecta de las flores, ni el canto de las aves del Olimpo podían llenar. La residencia de Venus era un palacio de mármol blanco, tan puro y brillante que reflejaba el cielo mismo. Los jardines a su alrededor florecían perpetuamente, colmados de rosas y jazmines, y fuentes de aguas cristalinas corrían entre los caminos de piedra. Los aromas dulces y frescos flotaban en el aire, mezclándose con la brisa, mientras las flores giraban sus delicados pétalos hacia Venus, como si intentaran entender los pensamientos que la perturbaban. Cada mañana, al abrir sus ojos, Venus era la primera en recibir los destellos del sol, y cada noche, al cerrar sus párpados, era la última en despedir las estrellas. Pero recientemente, en los momentos de quietud que seguían a la salida del sol o a la llegada de la noche, Venus comenzaba a notar un anhelo inusual. Su corazón, hasta entonces siempre tranquilo, latía ahora con una intensidad que nunca antes había sentido. Fue durante uno de sus paseos matutinos por los jardines del Olimpo cuando su mirada se posó, casi sin quererlo, en una figura que se perfilaba en la lejanía. Marte, el dios de la guerra. Desde su posición, Venus podía ver cómo los rayos del sol se reflejaban en su armadura oscura, un destello de fuego y acero que contrastaba con la serenidad de los alrededores. Marte se erguía, solemne y solitario, en un claro al final del horizonte, donde ningún otro dios se atrevía a acercarse sin una razón de peso. La presencia de Marte era, a la vez, perturbadora y fascinante. Era conocido por su ferocidad, su intensidad y su habilidad para sembrar el caos en las batallas. Su poder de destrucción era legendario, y su nombre mismo inspiraba temor entre los mortales y respeto entre los dioses. Sin embargo, Venus percibía algo más en él, algo que los otros dioses no parecían notar, una sombra de tristeza que se escondía tras su imponente apariencia, una soledad que la llamaba sin palabras, como el eco de una melodía olvidada. Venus sintió que su corazón se aceleraba al mirarlo, aunque su mente le advertía del peligro que eso podría conllevar. Los dioses del Olimpo vivían en armonía, regidos por leyes que garantizaban la estabilidad del cosmos. Un vínculo entre Venus, la diosa del amor, y Marte, el dios de la guerra, podría ser un desafío directo a esas leyes, un desequilibrio que podría trastornar la paz del Olimpo y la del mundo mortal. La unión de sus fuerzas opuestas, de la belleza y la destrucción, del amor y el conflicto, podía ser tan poderosa como devastadora. Sin embargo, cada vez que sus pensamientos la llevaban a alejarse de Marte, algo la detenía, un sentimiento profundo que era imposible de ignorar. Desde aquel día, cada vez que Marte cruzaba su camino o cada vez que lo veía en la lejanía, Venus sentía un impulso incontenible de mirarlo un instante más, de buscar en sus ojos alguna señal que confirmara que él también percibía esa conexión inexplicable. Pero Marte, distante y reservado, nunca mostraba debilidad. Sus ojos eran fieros y sus movimientos firmes. Era como un volcán contenido, siempre al borde de la erupción, pero controlado por una voluntad de hierro. A Venus le parecía un misterio impenetrable, una fortaleza de emociones ocultas, y aquella enigmática figura no hacía más que despertar en ella una curiosidad creciente, un deseo de conocer qué secretos se ocultaban tras aquella armadura y esos ojos oscuros como la noche.
Las noches en el Olimpo se volvieron aún más inquietantes para Venus. El cielo estrellado, que antes le parecía un reflejo de su propia serenidad, ahora la hacía sentir pequeña y sola. La idea de un amor que no podía expresar, de una conexión que no podía compartir con los demás, llenaba sus pensamientos. Venus se preguntaba si ese deseo era realmente suyo, o si el destino mismo la había guiado hacia Marte, obligándola a enfrentar una pasión prohibida que ni siquiera ella, la diosa del amor, podía comprender. Las estrellas, cómplices en su silencio, parecían observarla desde lo alto, como si guardaran en secreto su anhelo. Venus se sentaba en el borde de su palacio, bajo la luz pálida de la luna, y dejaba que sus pensamientos vagaran hacia Marte, hacia la fuerza y la intensidad que él representaba, hacia esa tormenta oculta que ella intuía tras sus gestos. Su corazón latía con fuerza, atrapado en un dilema entre el deber que sentía hacia el Olimpo y el impulso de seguir aquel sentimiento inexplicable. En las profundidades de su ser, Venus sabía que, aunque deseara negarlo, la atracción hacia Marte crecía como un río que se desborda sin control. Y a medida que pasaban los días, el lazo invisible que los unía parecía fortalecerse, como si una fuerza antigua y poderosa los estuviera guiando el uno hacia el otro. En silencio, Venus aceptó que su destino estaba atado a Marte y que, sin importar las consecuencias, su corazón la llevaría a descubrir los misterios que se escondían en aquel amor prohibido. Un amor que resonaba como un susurro en el viento, como el canto de las olas contra la costa eterna del Olimpo. La noche descendía sobre el Olimpo con una calma inquietante, como si cada rincón de los cielos estuviera conteniendo la respiración, en espera de un acontecimiento secreto y sagrado. Bajo el manto de la oscuridad y el parpadeo lejano de las estrellas, Venus caminaba silenciosa entre las sombras, en dirección a los confines del Olimpo, allí donde la luz de los dioses apenas llegaba y donde la penumbra reinaba absoluta. El corazón de Venus latía con fuerza, acelerado por una mezcla de expectación y temor. Nunca antes había experimentado una emoción semejante, una mezcla de anticipación y misterio que hacía que cada paso se sintiera como un salto al vacío. Sabía que lo que estaba a punto de hacer iba contra las leyes del Olimpo, contra los principios que regían su propia existencia, y sin embargo, no podía resistirse a la atracción que la empujaba hacia aquel encuentro prohibido. La brisa nocturna, cargada de aromas de flores silvestres y tierra húmeda, acariciaba su piel y le susurraba palabras que solo ella podía entender. Los árboles, altos y oscuros, se alzaban a su alrededor como silenciosos guardianes, sus ramas extendiéndose en la penumbra, y las hojas, con un suave murmullo, parecían compartir su secreto. Al llegar a un claro escondido entre las colinas, donde la luna apenas lograba derramar su tenue luz, Venus lo vio. Marte, el dios de la guerra, aguardaba, envuelto en sombras, como una estatua de bronce forjada en el fuego de 1000 batallas. En su armadura oscura, con detalles de un rojo profundo que parecía brillar bajo la luz de la luna, Marte era la encarnación de la fuerza y la intensidad. La capa que colgaba de sus hombros se movía con el viento y su figura proyectaba una sombra poderosa sobre el suelo, como si fuera parte del paisaje mismo. Venus se detuvo por un instante, observándolo desde la distancia, admirando la gravedad y la seriedad en su postura. Marte, al percatarse de su presencia, alzó la vista hacia ella. Sus miradas se encontraron y en ese instante el tiempo pareció detenerse. A través de los ojos de Marte, Venus sintió como si estuviera asomándose a un abismo de emociones reprimidas y de un pasado lleno de luchas y sacrificios. Había en él una profundidad que le resultaba familiar y al mismo tiempo insondable.
Con paso ligero, Venus se acercó, sus pies apenas rozando la tierra, como si temiera romper la magia de aquel momento. La suavidad de sus movimientos contrastaba con la imponente figura de Marte, y al detenerse frente a él, el contraste entre ambos era evidente. La luz y la sombra, la paz y la guerra, el amor y la destrucción, juntos en un rincón perdido del Olimpo. Venus habló primero, su voz suave y melodiosa, como el murmullo de una brisa nocturna. Marte. Su nombre salió de sus labios como una plegaria, como si aquel simple sonido tuviera el poder de desatar todo lo que ambos habían contenido en silencio. Marte, con su voz grave y profunda, respondió en un tono que resonaba como un trueno contenido. Venus. Hubo un largo silencio en el que ninguno se atrevió a moverse. Sus miradas decían más de lo que las palabras podían expresar. En el Olimpo, donde cada dios tenía su lugar y sus responsabilidades, donde el orden era la regla inquebrantable, el vínculo entre ellos desafiaba la lógica misma de su existencia. Pero en ese momento, en aquel claro escondido, nada de eso importaba. Marte alzó una mano, y Venus, sin dudarlo, colocó la suya sobre la de él, sintiendo el calor y la fuerza que emanaban de su piel. A pesar de la dureza y la brutalidad que representaba Marte, su tacto era sorprendentemente cálido, como si en él también habitara la chispa de algo más allá de la guerra. Aquel contacto, breve y sutil, fue suficiente para sellar un pacto silencioso entre ellos, un pacto que ni los dioses ni el tiempo podrían romper. ¿No temes las consecuencias?, preguntó Marte, su voz cargada de una mezcla de preocupación y deseo, como si una parte de él quisiera protegerla de los peligros que ambos podían enfrentar. Venus, con la serenidad que la caracterizaba, le sostuvo la mirada, y en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. No temo nada cuando estoy contigo, Marte. Sus palabras eran más que una declaración, eran una promesa, una afirmación de su amor, de su deseo y de su voluntad de desafiar el destino mismo, si eso era lo que hacía falta. Durante un instante eterno, ambos permanecieron en silencio, contemplándose, con la certeza de que aquel amor que habían encontrado en medio de la penumbra era más poderoso que cualquier fuerza que hubiera intentado separarlos. Venus sentía que, en los brazos de Marte, había encontrado una parte de sí misma que desconocía, una intensidad que despertaba algo profundo en su ser, como una llama que había estado dormida durante siglos. Por primera vez en su existencia, Marte sintió la paz en el contacto de su mano con la de Venus. Él, el dios de la guerra, acostumbrado a la furia de las batallas y a la soledad de los campos desiertos, descubría en Venus una calma que lo desarmaba y lo reconfortaba. Y en esa calma, comprendió que había algo que valía la pena proteger, algo que le daba un propósito más allá de la destrucción. El claro se convirtió en su refugio, su lugar sagrado, donde podían ser ellos mismos sin temor a los juicios ni a las expectativas. A medida que las noches se sucedían, cada encuentro se volvía un ritual de complicidad y de pasión contenida. Bajo la luz de las estrellas, que se convirtieron en sus únicas confidentes, los susurros de amor de Venus y Marte se entrelazaban con el murmullo del viento, formando una sinfonía secreta que solo ellos podían entender. Sin embargo, ambos sabían que su amor no podría permanecer oculto para siempre. Los rumores en el Olimpo comenzaban a surgir, y cada noche que pasaban juntos era una apuesta contra el tiempo, una batalla que ni siquiera Marte con toda su fuerza podía controlar. Pero, en esos momentos de paz, en los que sus corazones se encontraban y sus almas se unían, Venus y Marte se permitían olvidar las consecuencias, concentrándose únicamente en el presente y en la conexión que habían encontrado en medio de las sombras.
Y así, bajo la mirada cómplice de la luna y el brillo de las estrellas, Venus y Marte vivían cada noche como si fuera la última, conscientes de que aquel amor prohibido, nacido en la penumbra, se estaba convirtiendo en una llama inextinguible, un vínculo tan eterno como las estrellas mismas. En el Olimpo, el hogar sagrado de los dioses, donde cada palabra, cada mirada y cada gesto era observado y juzgado, los rumores comenzaban a crecer como una sombra invisible. Los dioses, siempre vigilantes y atentos a los más mínimos cambios en sus compañeros, empezaron a notar las ausencias prolongadas de Venus y Marte, así como la transformación que parecía envolverlos. Los susurros corrían de boca en boca, un murmullo persistente y sutil que se deslizaba entre las columnas de mármol y los salones dorados como un viento inquieto que nadie podía detener. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, fue la primera en captar las señales. Su perspicacia y su instinto protector del orden la hacían sensible a cualquier perturbación en el equilibrio del Olimpo. Observó a Venus, la diosa que siempre había sido el alma de la paz y la armonía, y notó los cambios sutiles en su comportamiento. Su mirada parecía perderse en pensamientos lejanos, y una suave melancolía teñía su expresión cada vez que el tema de Marte surgía, aunque fuera de manera indirecta. Atenea no podía ignorar lo que estaba viendo, pero tampoco podía comprenderlo del todo. La idea de que Venus y Marte, opuestos en esencia y propósito, pudieran albergar un afecto mutuo, era inconcebible, casi antinatural. Decidida a descubrir la verdad, Atenea se acercó a Apolo, el dios de la luz y la profecía, quien también había percibido los rumores que comenzaban a flotar en el aire. «Apolo», dijo Atenea, con voz baja pero firme, mientras ambos caminaban por un jardín donde las flores parecían escuchar con atención. «Hay algo que me inquieta sobre Venus y Marte. He observado a Venus, y puedo asegurar que algo ha cambiado en ella. Su espíritu parece atrapado en un enigma. Y Marte, él tampoco es el mismo. ¿Has notado algo en el firmamento? ¿Alguna señal que revele lo que ocurre?» Apolo, quien en las noches solía observar los cielos en busca de respuestas, asintió con seriedad. Había percibido alteraciones en las constelaciones, movimientos inusuales en las estrellas, como si una fuerza invisible estuviera moviéndolas de su curso habitual. Para el dios de la luz, estas señales eran un claro presagio de un cambio en el Olimpo. «Atenea, he visto cómo las estrellas cambian y giran de una manera que jamás había presenciado», respondió Apolo, su voz grave y reflexiva. «Es como si el cosmos entero estuviera respondiendo a un vínculo nuevo y poderoso. No sé qué implica, pero puedo decirte que, si Venus y Marte están unidos, el Olimpo no permanecerá inalterado». Atenea y Apolo intercambiaron una mirada de preocupación, ambos conscientes de las posibles consecuencias de un vínculo entre la diosa del amor y el dios de la guerra. Sabían que aquel amor, si realmente existía, representaba un desafío a la esencia misma de sus naturalezas, y la paz en el Olimpo dependía de que cada dios mantuviera el equilibrio de sus roles. Sin embargo, el Olimpo era un lugar lleno de secretos, donde cada movimiento, cada emoción y cada susurro se convertía en un eco. Poco a poco, otros dioses comenzaron a murmurar sobre la extraña cercanía entre Venus y Marte. Afrodita, siempre observadora, notó la tristeza y la añoranza en los ojos de Venus cuando creía que nadie la miraba. Hermes, el mensajero de los dioses, que solía cruzar los cielos y las tierras, captó fragmentos de conversaciones en sus visitas al Olimpo, rumores y conjeturas que, aunque no probaban nada, sugerían una conexión secreta entre ambos dioses. Finalmente, fue Zeus quien decidió poner un alto a la incertidumbre. Como el soberano de los dioses, sentía que su deber era mantener el orden y la armonía en el Olimpo. Los rumores no podían ser ignorados,
y un vínculo entre Venus y Marte, si era cierto, debía enfrentarse y juzgarse ante todos. Zeus, desde su trono de nubes y rayos, convocó a una asamblea, una reunión en la que cada dios tendría la oportunidad de expresar sus pensamientos. En el centro del Olimpo, la gran sala se llenó rápidamente. El aire estaba cargado de expectación y tensión, y los murmullos de los dioses eran como el susurro de un océano en tormenta. El trono de Zeus se alzaba majestuoso en lo alto de la sala, y a su lado, Hera observaba con un gesto severo, lista para escuchar los argumentos y decidir el destino de sus compañeros. Atenea fue la primera en hablar, su voz clara y serena, pero llena de una preocupación genuina. «Padre Zeus, hermanos y hermanas», dijo, dirigiéndose a la asamblea, «hemos sido testigos de un cambio en el Olimpo. Venus, nuestra diosa de la paz y la armonía, parece haber unido su destino al de Marte, el dios de la guerra y el conflicto. Si esto es cierto, debemos cuestionar qué significa para nuestro equilibrio. La paz y la guerra, el amor y la destrucción no pueden mezclarse sin consecuencias». Un murmullo recorrió la sala y muchos dioses intercambiaron miradas de asombro y desconcierto. Era impensable que el amor pudiera florecer en el corazón de Marte, o que Venus pudiera encontrar consuelo en el dios de la destrucción. Sin embargo, los dioses también sabían que, aunque el Olimpo estaba regido por reglas, el amor era una fuerza que podía desafiar incluso a los más poderosos. Zeus escuchó en silencio, su expresión impasible mientras observaba a la asamblea. Finalmente se levantó de su trono y el salón entero quedó en silencio. Su mirada, penetrante y severa, se posó primero en Atenea y luego en los demás dioses. «Las pruebas no pueden basarse en rumores y sospechas», declaró Zeus, su voz retumbando en el Olimpo como un trueno. «Pero si existe una verdad en estos murmullos, Venus y Marte deberán enfrentar el juicio de los dioses». En ese momento, Venus, quien había permanecido en las sombras al inicio de la asamblea, avanzó con paso firme. Sus ojos, brillantes como las estrellas, reflejaban una mezcla de amor y desafío. Ya no deseaba ocultarse ni permanecer en silencio. Marte, quien había llegado en silencio detrás de ella, se colocó a su lado, su rostro impasible, pero con una determinación en su postura que hablaba de su compromiso. Con la voz calmada, pero clara y firme, Venus habló ante el consejo. «Es cierto, mi amor pertenece a Marte, y en su mirada encontré aquello que ninguna otra alma puede darme. No temo enfrentar las consecuencias, ni las pruebas que decidan imponernos. Nuestro amor no es una amenaza para el Olimpo, sino un vínculo que trasciende la guerra y la paz, un amor que nace del equilibrio mismo». Marte la escuchó en silencio, y al escuchar sus palabras, él también se dirigió a Zeus, con la misma firmeza. «No busco la aprobación de nadie, pero respeto las leyes del Olimpo. Si el Consejo considera que nuestro amor debe probarse, estamos dispuestos a hacerlo, pero sepan que ni siquiera el Olimpo podrá quebrar lo que sentimos». El Consejo quedó en un silencio sobrecogedor. Zeus observó a ambos, reconociendo en ellos una pasión que pocos podían comprender, y en la profundidad de su mirada, por un instante, pareció entender el poder de aquel vínculo, pero las leyes eran claras, y el Olimpo necesitaba equilibrio. «Entonces enfrentaremos la verdad», dijo Zeus, su voz como un eco en el Olimpo. «Si vuestro amor es tan puro y verdadero como decís, entonces superaréis las pruebas que os imponga el Olimpo. Que las estrellas mismas juzguen vuestro destino». Con esa declaración, la asamblea se dispersó, pero el destino de Venus y Marte ya estaba marcado. Los dioses regresaron a sus estancias con miradas llenas de expectación y asombro. Venus y Marte, sin embargo, no sentían temor.
Sabían que el vínculo que compartían era eterno, un amor que los unía más allá de las pruebas y las sombras. El Olimpo estaba en conmoción. Tras la declaración de amor entre Venus y Marte ante el Consejo, las emociones en la gran morada de los dioses oscilaban entre el asombro, la indignación y el miedo. Ningún dios había desafiado de manera tan abierta las leyes del Olimpo. Ningún vínculo entre deidades opuestas había puesto a prueba los cimientos mismos de su existencia. El ambiente estaba cargado de una energía opresiva y el cielo se oscureció como si los propios elementos fueran una extensión de la ira divina. Relámpagos cruzaban las nubes y los vientos parecían susurrar palabras de desaprobación y juicio. El equilibrio estaba en peligro y los dioses sentían que el amor de Venus y Marte amenazaba con desatar una tormenta que podría alterar la esencia misma de su mundo. En su trono de nubes y relámpagos, Zeus observaba a la asamblea reunida con una mirada severa y fría. Su presencia, poderosa y solemne, llenaba el salón. Era el rey de los dioses y sabía que cualquier desequilibrio en el Olimpo era su responsabilidad. La mirada de Zeus no reflejaba únicamente descontento. Había en ella una mezcla de decepción y responsabilidad, un peso que solo él comprendía y que recaía sobre sus hombros. Hera, la reina de los dioses, estaba a su lado y su expresión era dura, su ceño fruncido con una intensidad inusual. Aunque su amor por Zeus era eterno, Hera no era una diosa que tolerara transgresiones en las leyes divinas. Los roles de cada dios eran sagrados, y la unión de Venus, representante de la paz y el amor, con Marte, dios de la guerra, era un desafío que no podía ignorar. Atenea, la diosa de la sabiduría y de la estrategia, permanecía en silencio, su mirada fija en Zeus, pero sus pensamientos estaban en conflicto. Sabía que la situación era delicada y que el amor entre Venus y Marte representaba un cambio profundo. Pero, en su interior, Atenea también se preguntaba si aquel amor era una señal de una nueva armonía, una posibilidad de reconciliar los aspectos opuestos del Olimpo. Sin embargo, las leyes eran claras y ella sabía que su deber era proteger el orden. Finalmente, Zeus alzó la mano para silenciar los murmullos de la asamblea. Su voz retumbó en el Olimpo como el trueno mismo, imponente y firme. Venus y Marte, su declaración de amor desafía el equilibrio de nuestro mundo. Ustedes representan fuerzas opuestas, principios que jamás debieron encontrarse. Si su amor es verdadero, entonces deberá probarse en las pruebas que les impondré. Pruebas que demostrarán si este vínculo puede coexistir con la paz y la guerra sin destruir el Olimpo. Los dioses presentes asintieron en silencio. La decisión de Zeus era inevitable, pero la magnitud de las pruebas era desconocida. Algunos dioses intercambiaron miradas de preocupación, otros de expectativa, como si el espectáculo de los dos amantes enfrentándose a las pruebas les ofreciera una distracción en la eternidad de sus vidas. Venus, serena, pero con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso adelante, enfrentándose a la mirada de Zeus sin temor. «Padre Zeus, no temo las pruebas que me impongas», dijo con una voz tranquila pero firme. «Mi amor por Marte no es una amenaza, sino una unión que busca equilibrio en nuestra naturaleza. Estamos dispuestos a demostrar la verdad de nuestros sentimientos, aunque eso signifique enfrentar la misma ira del Olimpo». Marte, a su lado, guardaba silencio, pero su postura era desafiante y segura. Aunque era el dios de la guerra, en ese momento había en él una paz desconocida, una serenidad que provenía de estar junto a Venus, de saber que ella compartía su compromiso. Su amor por ella era como una armadura que lo protegía de cualquier juicio, de cualquier fuerza que intentara separarlos. Zeus asintió, y un relámpago iluminó el salón, reflejando su poder y determinación.
Entonces enfrentarán 3 pruebas, anunció Zeus, su voz tan poderosa como el propio trueno. Estas pruebas no serán de fuerza ni de apariencia, sino de esencia y sacrificio. Si su amor puede soportarlas, será permitido, pero si fracasan, su vínculo será roto, y cada uno deberá asumir las consecuencias de desafiar las leyes eternas. Un murmullo de asombro y temor recorrió la sala. Las pruebas de Zeus no eran simples desafíos físicos, eran pruebas que ponían a prueba el alma, el corazón y la verdad de los sentimientos. Solo aquellos con una voluntad inquebrantable y un amor auténtico podían sobrevivir a tales desafíos, y hasta el Olimpo mismo se preguntaba si Venus y Marte lograrían superarlas. Hermes, el mensajero de los dioses, avanzó hacia los 2 amantes con una expresión solemne. Aunque su función era la de llevar mensajes, en su corazón había una admiración secreta por Venus y Marte, quienes se atrevían a desafiar las normas de los dioses por amor. Hermes se inclinó y con un tono respetuoso les explicó las pruebas que enfrentarían. La primera prueba será la del espejo del alma, un reflejo en el que deben ver la esencia del otro sin juzgar, aceptando sus luces y sombras como parte de sí mismos. Cualquier duda, cualquier rastro de inseguridad será el final de su vínculo, pues el espejo revelará su verdadera naturaleza. Venus y Marte se miraron, comprendiendo la importancia de aquella prueba. Su amor no solo debía ser intenso, sino también sincero y sin reservas. Cada uno debía ver al otro en su totalidad, sin rechazar los aspectos que los hacían diferentes. La segunda prueba, continuó Hermes, será la llama del sacrificio. Deberán entrar juntos en el fuego sagrado, y solo si están dispuestos a sacrificarse el uno por el otro, la llama no los consumirá. Cualquier egoísmo o miedo significará el final. El desafío era claro. Su amor debía ser un amor de entrega absoluta, uno que superara cualquier deseo personal. Marte sintió en su interior que, por Venus, estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro, y Venus sabía que daría su eternidad por él, si fuera necesario. Hermes hizo una pausa antes de revelar la última prueba, la más dura de todas. Y finalmente, la tercera prueba será el viento del olvido. En esta prueba, cada uno deberá vivir en un mundo en el que el otro no exista. Si al regresar de ese mundo aún desean estar juntos, entonces su amor será permitido. La sala entera quedó en silencio. Los dioses intercambiaron miradas de asombro y miedo, comprendiendo la gravedad de la prueba final. Vivir en un mundo sin el otro, experimentar la ausencia y la soledad, y aún así desear estar juntos. Era una prueba que ningún amor, mortal o divino, había enfrentado jamás. Zeus se levantó de su trono, mirando a Venus y Marte por última vez. Las pruebas comenzarán al amanecer. Prepárense, pues solo aquellos cuyo amor es eterno y verdadero podrán enfrentarse a las fuerzas del Olimpo y salir victoriosos. Con esas palabras, Zeus disolvió la asamblea. Los dioses se retiraron, pero los susurros y las miradas persistían. Venus y Marte permanecieron en el centro de la sala, juntos, conscientes de que su amor estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que ni siquiera ellos podían anticipar. En el silencio de la noche, Venus y Marte se tomaron de la mano, compartiendo un momento de quietud y de unidad. Sabían que las pruebas serían difíciles, que enfrentarían desafíos que pondrían a prueba sus almas y sus corazones, pero también sabían que, pase lo que pase, lucharían juntos, enfrentando las pruebas con el poder de su amor, un amor que ni siquiera la ira de los dioses podría apagar. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol dorado comenzaron a iluminar las cumbres del Olimpo, Venus y Marte se prepararon para enfrentar las pruebas decretadas por Zeus. Sabían que el día sería largo y difícil,
y que cada desafío pondría a prueba no solo sus emociones, sino la profundidad de sus almas. Juntos, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el horizonte, se dispusieron a caminar hacia un destino incierto, impulsados por la fuerza de un amor que desafiaba al mismo Olimpo. Hermes, el mensajero de los dioses, los esperaba en el punto de partida, donde los tres caminos que llevaban a cada prueba se separaban en el Valle de las Estrellas Perdidas. Este era un lugar sagrado y misterioso, donde la luz del día se mezclaba con la penumbra de la noche y donde las estrellas parecían brillar incluso a plena luz. En este valle, el tiempo y el espacio se confundían, y los secretos de los dioses quedaban ocultos entre sus brumas. Hermes, con expresión solemne, les explicó el primer enigma, y su voz resonaba en el aire con una claridad que hacía eco en las almas de ambos amantes. Venus, Marte, la primera prueba es la del espejo del alma. Este espejo no es un objeto físico, sino una reflexión en el lago de los reflejos, donde cada uno verá al otro tal como es, sin adornos ni ilusiones. En ese reflejo deberán aceptar tanto la belleza como la oscuridad en el otro. Si sus corazones dudan o sienten rechazo, el agua se oscurecerá y ambos serán separados para siempre. Con el corazón palpitando y las manos entrelazadas, Venus y Marte se dirigieron al lago sagrado. Al llegar, se encontraron ante un cuerpo de agua tan tranquilo que reflejaba cada detalle del cielo como un espejo de cristal pulido. Venus sintió una mezcla de aprehensión y curiosidad, mientras Marte, normalmente imperturbable, experimentaba una sensación de vulnerabilidad desconocida. Estaban a punto de enfrentarse no a los aspectos más bellos de su relación, sino a las profundidades ocultas de sus almas, esas partes que ninguno había compartido. Sin hablar, ambos se arrodillaron junto a la orilla y permitieron que sus rostros se reflejaran en el agua. Primero vieron sus propios reflejos, tan claros y puros como la luz misma. Pero cuando se miraron en los ojos del otro, el reflejo comenzó a cambiar, mostrando facetas que cada uno había escondido incluso de sí mismos. Venus vio en Marte la sombra de cada batalla que había librado, las cicatrices que su alma cargaba, la rabia y la furia que había sentido en innumerables campos de guerra. Pero también vio el dolor de la soledad que había soportado, la carga de ser temido por todos y comprendido por nadie. En ese instante, Venus sintió una compasión infinita por Marte, una ternura que sobrepasaba cualquier temor o duda. Ella veía a Marte en su totalidad y aceptaba cada aspecto de él, desde su fuerza hasta sus heridas. Por su parte, Marte observó en Venus no solo la belleza radiante que todos adoraban, sino también sus propias dudas y miedos, su lucha entre el deber y el deseo, y su vulnerabilidad al amar a alguien como él, un ser tan diferente a su naturaleza. En ella, Marte vio la valentía de una diosa que desafiaba las normas por el amor, y en ese reflejo comprendió que su propio corazón era capaz de algo más que guerra y destrucción. Sin vacilar, aceptó cada aspecto de Venus, y en ese instante el agua del lago brilló con una luz plateada, aprobando su unión y reflejando su sinceridad. Hermes, al ver el resplandor del lago, asintió con satisfacción. «Han superado el primer enigma», anunció solemnemente. «Su amor ha demostrado que es capaz de aceptar tanto la luz como la sombra en el otro». Sin detenerse, Hermes los condujo hasta el altar de la segunda prueba, el templo de la llama eterna, donde el fuego ardía ininterrumpidamente desde los comienzos del tiempo. La llama no era una simple manifestación de calor, era una entidad consciente, una energía divina que juzgaba la esencia de quienes se acercaban a ella. En este templo, el amor debía ser probado por su capacidad de sacrificio, la entrega total que no duda ni se reserva. «Para superar esta prueba», dijo Hermes, mientras señalaba el altar con su mano,
ambos deberán acercarse a la llama y colocar sus manos en ella. Si su amor es sincero y están dispuestos a sacrificarse el uno por el otro, la llama no los consumirá. Pero si existe alguna sombra de egoísmo o temor en sus corazones, la llama arderá y será el final de su vínculo. Venus y Marte se miraron a los ojos, sintiendo la gravedad de la prueba. Aquel no era un desafío de fuerza, sino de entrega. Ambos debían mostrar que el amor que compartían era tan fuerte que estaban dispuestos a poner al otro por encima de su propio bienestar. Con paso decidido, Venus fue la primera en acercarse al altar. Sus ojos brillaban con determinación y serenidad, y al posar su mano sobre la llama, sintió una calidez envolvente, como el abrazo de una promesa eterna. Al ver que la llama no la consumía, Marte colocó su mano junto a la de ella, y en ese instante una fuerza inefable los unió. En el centro del fuego, Venus y Marte experimentaron una sensación de paz profunda y de pertenencia mutua. No sentían dolor ni miedo, solo el calor del amor que los envolvía y fortalecía. El fuego, en lugar de devorarlos, brilló con mayor intensidad, iluminando el templo entero con un resplandor dorado y confirmando su sacrificio mutuo. Hermes, testigo de aquel momento, inclinó la cabeza en señal de respeto. La segunda prueba ha sido superada. Han demostrado que su amor es desinteresado, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Por último, Hermes los guió hasta la prueba final, un desafío que incluso los mismos dioses temían. En lo profundo de una caverna cubierta de sombras y rodeada por el silencio, el viento del olvido aguardaba. Este viento tenía el poder de borrar recuerdos y crear una realidad en la que el otro no existía. Venus y Marte debían vivir en una visión de un mundo donde sus caminos no se hubieran cruzado. Y si, al regresar de ese olvido, aún deseaban estar juntos, entonces su amor sería eterno. «Esta es la prueba más difícil», advirtió Hermes, con un tono de voz que reflejaba su propio respeto por el desafío. Ambos deben enfrentar la soledad y el vacío de una vida en la que el otro no exista. Si, al regresar, aún desean estar juntos, entonces habrán vencido al tiempo y al olvido. Venus y Marte se miraron con una mezcla de tristeza y determinación. Sabían que esta prueba pondría a prueba la esencia misma de su amor, y aunque sentían el peso de la separación, aceptaron el desafío. Al entrar en la caverna, un viento frío y antiguo comenzó a girar a su alrededor. La oscuridad los envolvió y, en un susurro, los recuerdos comenzaron a desvanecerse. Cada uno fue transportado a una realidad solitaria, una vida donde jamás se habían encontrado, donde sus corazones no conocían el amor que los unía. Venus vivió en un mundo lleno de paz, rodeada de belleza y admiración, pero sentía un vacío inexplicable en su interior, un anhelo que no podía comprender. En cada risa, en cada flor, en cada puesta de sol, había algo incompleto, un espacio que nada ni nadie podía llenar. Marte, por su parte, vagaba por los campos de batalla, luchando y conquistando, pero en cada victoria, en cada golpe de su espada, sentía una tristeza oculta, una soledad que lo envolvía como una sombra que nunca desaparecía. Cuando el viento cesó, ambos despertaron, recordando quiénes eran y lo que habían experimentado. Se miraron y sin pronunciar una sola palabra, supieron que, incluso en la ausencia, en el olvido y en la soledad, su amor era inquebrantable. Habían deseado estar juntos aún en un mundo donde el otro no existía, y esa certeza era más poderosa que cualquier prueba. Hermes, viendo el resplandor en sus miradas y la paz en sus rostros, los condujo de regreso al Olimpo, donde Zeus los aguardaba para escuchar el resultado. El Olimpo estaba sumido en un silencio expectante. Los dioses se habían reunido en la gran sala del consejo,
donde las columnas de mármol resplandecían bajo una luz dorada, proyectando sombras largas y solemnes. Las paredes de la sala, decoradas con representaciones de las gestas de los dioses, parecían vibrar con la energía de los presentes, quienes aguardaban ansiosos el veredicto de Zeus sobre Venus y Marte. Zeus, el todopoderoso rey de los dioses, estaba sentado en su trono, rodeado de nubes y relámpagos que chisporroteaban suavemente a su alrededor, una manifestación de su poder y autoridad. Su mirada se mantenía fija en el centro de la sala, donde Venus y Marte, juntos y serenos, esperaban el juicio final. Sus rostros reflejaban una paz interna, un amor que habían probado más allá de las dudas, más allá de las sombras y los sacrificios. Aun con todo el Olimpo en contra, se mantenían firmes, como dos fuerzas opuestas pero unidas en una armonía invisible y eterna. Hera, la reina de los dioses, estaba a un lado de Zeus, su rostro serio y su postura rígida. Aunque el amor de Venus y Marte había superado las pruebas, Hera, como guardiana de las leyes matrimoniales y los roles divinos, aún sentía recelo. Ella conocía los peligros de una unión entre opuestos. Entendía que la paz y la guerra podían coexistir, pero no sin riesgo, y su mirada reflejaba la preocupación de quien teme que una fuerza tan poderosa pueda terminar desatando el caos. Atenea y Apolo observaban a los amantes desde la multitud de dioses reunidos. Atenea, diosa de la sabiduría y de la estrategia, reconocía el valor en la determinación de Venus y Marte. A lo largo de las pruebas, había visto cómo ambos demostraban una conexión que trascendía lo físico, un lazo que solo un amor puro y genuino podía crear. Sin embargo, como protectora del equilibrio, sabía que esta decisión traería consigo consecuencias para el Olimpo. Cuando finalmente el murmullo en la sala se desvaneció y el silencio se instaló, Zeus se levantó de su trono. Un trueno profundo resonó en la lejanía, como si el cielo mismo anunciara la importancia de aquel momento. Su mirada, penetrante y poderosa, se posó primero en Venus y luego en Marte. Hubo un instante de tensión, un momento en el que todo el Olimpo parecía contener el aliento. «Venus, Marte», comenzó Zeus, su voz resonando como el eco de un trueno en las montañas, «han enfrentado las pruebas de los enigmas eternos y las han superado. Han demostrado que su amor es verdadero, que puede resistir la duda, el sacrificio y el olvido. Sin embargo, el Olimpo no puede ignorar lo que esta unión representa: la paz y la guerra, el amor y el conflicto unidos. Esta fuerza es tanto un riesgo como una promesa de equilibrio». Un murmullo recorrió la asamblea, pero Zeus alzó una mano para imponer el silencio. Todos los dioses callaron, sus miradas ansiosas y expectantes. «Vuestro amor», continuó Zeus, dirigiéndose a Venus y Marte, «ha desafiado las leyes que sostienen el Olimpo, y aunque es poderoso, no puede manifestarse sin condiciones. Si su amor es tan eterno y fuerte como aseguran, entonces podrán soportar el destino que les impongo». Venus sintió una punzada en su corazón, pero se mantuvo serena. Marte, a su lado, posó una mano en la de ella, brindándole su apoyo y su fuerza. Ambos sabían que las palabras de Zeus decidirían el curso de su amor, y aunque temían la separación, también sabían que su vínculo era inquebrantable. Zeus continuó, y su voz era solemne y definitiva. «A partir de ahora, sus caminos estarán unidos en el cielo, pero también distantes. Venus, serás la estrella brillante del alba, la primera luz que los mortales verán en el amanecer. Marte, serás la estrella roja de la noche, el último destello que presenciarán al caer el sol. De este modo, estarán juntos, pero distantes, como dos astros en el firmamento. Solo en ciertas épocas del año sus caminos se cruzarán y podrán verse de cerca, pero el resto del tiempo
su amor deberá sostenerse desde la distancia. Venus sintió como una lágrima escapaba de sus ojos. La decisión de Zeus era tanto una bendición como un sacrificio. Podrían permanecer unidos en el cielo, visibles para todos, un recordatorio eterno de su amor. Pero al mismo tiempo no podrían estar juntos más que en esos breves momentos en los que sus órbitas se cruzaran. Marte apretó la mano de Venus con fuerza y en su rostro apareció una expresión de serenidad y resignación. Aunque la decisión los apartaba físicamente, ambos comprendían que su amor no sería destruido por la distancia. Sabían que su vínculo era tan fuerte que ni siquiera el tiempo ni el espacio podrían debilitarlo. Hera, quien había observado el juicio en silencio, finalmente habló. Su tono suave pero firme. Venus, Marte, en el cielo serán una señal para los mortales. Los amantes verán en ustedes la fuerza de un amor que supera las barreras del mundo y de la eternidad. Serán una inspiración, pero también un recordatorio de los sacrificios que un amor verdadero exige. Los demás dioses asintieron ante las palabras de Hera. La historia de Venus y Marte, grabada ahora en las estrellas, sería un testimonio eterno de la complejidad de la naturaleza y de la belleza de la unión de opuestos. En la distancia, cada uno reflejaría una parte de lo que el otro representaba, y su amor se mantendría como una fuerza equilibrada, poderosa e indestructible. Zeus, satisfecho con la resolución, alzó su mano y pronunció las palabras finales que sellarían el destino de Venus y Marte. Que el firmamento sea su hogar y que su amor sea eterno en el cielo. Así lo decreta el Olimpo y así será por toda la eternidad. Con esas palabras, un resplandor comenzó a envolver a Venus y Marte. Era una luz suave, dorada y plateada, que los rodeó y elevó hacia el firmamento, donde se convertirían en estrellas. Todos los dioses miraban en silencio, algunos con respeto, otros con emoción contenida, mientras Venus y Marte ascendían al cielo. Al cruzar el umbral entre el Olimpo y el universo, sus cuerpos fueron transformándose en luz, un brillo eterno que se elevaba hacia las alturas. Venus, en su resplandor, era la estrella de la mañana, la brillante aurora que anunciaba un nuevo día. Marte, en su resplandor rojo, era la estrella de la noche, el protector de la oscuridad y el portador de la última luz del día. En el cielo, separados, pero siempre visibles, los dos se miraban desde la distancia, pero sus corazones seguían unidos, inmortales en su amor. Desde entonces, cada vez que sus órbitas se cruzan en el cielo, un suave resplandor parece iluminar el firmamento, como si se saludaran en la inmensidad del cosmos. Los mortales miran hacia ellos y ven no solo dos astros, sino una historia grabada en las estrellas, el amor que desafiaba las leyes, que superó la prueba de los dioses y que, aún en la distancia, sigue siendo eterno. Así, Venus y Marte se convirtieron en símbolos de un amor que persiste en la adversidad, un amor que no se apaga, incluso cuando los amantes deben vivir en mundos separados. Su historia, contada por generaciones, fue testigo de que incluso los dioses pueden ser llevados por la fuerza de un sentimiento que trasciende las leyes y el tiempo, un amor que sigue brillando en el cielo, eterno e indestructible.